Buenas, buenas. Aquí otra vez nosotros molestando un ratico a ver qué sale de aquí. Jennifer, comencemos. Bueno, al grano. Para Pablo, ¿la libertad existe? No, ¿Por qué? porque es una invención. Es una invención de de una regla que se tiene que seguir. Es decir, que el ser humano no es libre. Ah, sí, entramos en un problema, porque si yo lo miro desde la circunstancia, por ejemplo, del, no, de la política, depende de la sociedad, ¿sí? O sea, digamos, con respecto a las leyes de Estados Unidos son diferentes a las de Canadá, y las de Canadá son diferentes a las de Rusia, y las de Rusia son diferentes a las de Colombia. En consecuencia, la libertad viene siendo una construcción social, pero esa construcción social requiere sí o sí tener unos parámetros para poder sobrellevarlos. Entonces no existe, o sea, es algo que yo creo. Bueno, según lo que usted dice, eh, el concepto de la libertad depende de una posición geográfica en la que el ser humano esté, No depende del sujeto. del sujeto. Pero hablaste pues de las leyes que eran diferentes en cada lugar. ¿Cómo? Tras. Hablaste de que las reglas eran diferentes en cada lugar. Sí. Entonces no depende del sujeto, depende de el grupo social en el que esté o en la posición geográfica en la que esté. Es que ahí es donde entra la cuestión de qué es anarquismo. Sí, el anarquismo estamos hablando de algo que va contra un sistema, pero ¿cuál sistema? ¿Lo mismo un anarquista de Rusia o un anarquista de Estados Unidos o un anarquista de Colombia? Por El, eso anar- la libertad, dilo. el anarquismo no significa lo mismo en cualquier lugar. En definición, en concepto, sí, pero en idea, ¿Un mundo sin control y sin reglas es posible? no. Entonces, como humanos, libremente aceptamos la opresión, por decirlo de alguna manera, o, o aceptar las leyes y las normas. Sí, Entonces, realmente lo que estamos haciendo es eso. sí hay algo de libertad en los humanos al aceptar el, en aceptar, pues, vivir bajo ciertas normas y bajo ciertas reglas. Yo no lo veo libertad. O sea, yo no hablaría de palabra libertad. Yo hablaría de la palabra decisión. ¿Sabes qué Porque pienso una, ¿qué? más de la decisión? El miedo. El miedo es el que rige muchas cosas y muchas de estas libertades de lo que estamos hablando, más que las decisiones, ¿Por qué el miedo? porque nos da miedo
digamos, nos da miedo cosas que ni siquiera estamos viviendo. Es decir, digamos, le tenemos miedo a caer en un régimen, digamos, en el caso de Colombia, en un régimen autoritario, tipo como, digamos, hablando a manera política, tenemos miedo a volvernos como, y no voy a decir los otros países Dígalos. de los que la gente tiene miedo. Y eso es lo que nos rige como colombianos, por ejemplo, en este sentido. Entonces tenemos tanto miedo en convertirnos en que bajo ese miedo tomamos ciertas reglas y ciertas decisiones, como por ejemplo por quién sí o por quién no vamos a votar, pero está basado solamente en el miedo y es un miedo irracional. Ahora, para decirlo de una manera más eh, personal, sí, como más, no tan general, sino más personal. Digamos, las mamás o los papás, los que no son ausentes, porque la mayoría lo es, tienen miedo a que sus hijos se conviertan en y evitan que sus hijos tomen ciertas libertades que les da solo por seres humanos, tienen libertad de pensar, libertad de sentir, libertad de todo ese tipo de cosas y el miedo irracional de que se conviertan en, los ¿En hace qué? en, pues en muchas cosas, por ejemplo, en un delincuente, pues porque las personas son así, ¿sí? La mayoría de las mamás ven a un peladito que escucha música rara, entonces es un delincuente. Que si se pone un piercing, entonces es un ladrón. A las niñas que si se hacen un tatuaje, entonces son prostitutas. Cosas así. No sé, no sé si ahorita sea igual, porque ahorita obviamente pues los niños tienen muchas libertades, cosas que no se veían en mis tiempos, por ejemplo. Entonces, digamos, yo como hija, me cohibí de muchas cosas porque las personas que me cuidaban tenían miedo a que yo fuera algo que pues en realidad nunca fui. Entonces, más que las decisiones, lo que rige como las libertades es el miedo irracional. Yo lo pienso así, yo lo veo así. Es que está bien. O sea, ahí se basa la libertad, ¿sí? En que usted pueda creer o crear lo que necesite. Simple. Ahora, usted crea o la persona, o el papá, o la mamá, o el cuidador, crea el miedo. ¿Y quién decide sostener ese miedo? Al que se lo inculcaron, día y noche. No creo. La, Los papás, el la mismo persona puede pasar, no. Yo creo que la persona puede tener toda su vida, absolutamente toda su vida, y llegar a un punto donde decide, yo quiero ser delincuente o no quiero serlo. Pero si la persona que le inculcó el miedo nunca se quita el miedo y, uy, este man puede llegar a ser un delincuente, toda la vida le va a decir, sea como sea, es que usted va a ser un delincuente. es como la teoría de las profecías. Cuando te dictan una profecía y el miedo a que se cumpla la profecía hace que cometas decisiones que impulsan la profecía. Es la teoría de la profecía. Pues no sé. Que aquí, bueno, sí, digamos que existe esa profecía, bueno, esa teoría. Eso yo lo veo más como una estructura de seguir viviendo, ¿sí?
digamos, ¿qué hacen los bancos? ¿O qué hacen las personas que utilizan criptomonedas? Venga, venga que aquí es que está el proyectazo. Denos plata, porque el proyecto va a seguir y va a crecer mucho y va a crecer rápido. Pero más que profecía, eso es más, está más relacionado ante, como en el tema de las emociones. Y por ejemplo, y pues como seres humanos, la ambición es algo que tenemos innato en nuestro ser. Entonces, claro, a ti te dicen, dame 1.000 pesos y mañana esos 1.000 pesos se van a convertir en 1.000.000. No más la idea de tener más dinero sin esfuerzo es algo ambicioso. Entonces, estas marcas o estas cosas, no sé cómo llamarlo, utilizan esa emoción porque pues ya tienen tan estudiado al ser humano que ya saben qué decirlo y cómo decirlo, porque incluso te hacen sentir culpable por no aceptar esta Este ofertón. ofertón, sí. Claro, sal de tu zona de confort. Tú eres un inútil, incapaz, inepto si no aceptas esto. Y Esto tienes te que va a emprender. cambiar la vida. Y tienes que emprender. Y si no lo haces, pues eres una persona que tiene problemas. Exacto. Y ahí es donde yo pregunto. Eso va más hacia las emociones que hacia, pues, lo que decía la teoría de la profecía. Entonces, el miedo que es, pues a la final El termina miedo, siendo una emoción. sí, sí. El miedo es una herramienta muy importante también para aquellos que la saben manejar. Sí. Pero ahí es donde entra la cuestión. Bajo el miedo sí podemos llegar a subyugar a alguien, ¿sí? Y hay muchas personas que se subyugan por simplemente querer subyugarse. Voy a decir algo, pero no, Dígalo. no. Porque hay algunas personas que les da miedo ir al infierno Sí. y se subyugan duro. O sea, yo no estoy en contra de la gente que busca de Dios, sea el que sea, ¿sí? Porque pues el concepto de Dios es diferente para cada persona. Entonces, siento que, digamos, el tema ya es algo como fuerte, digamos, como yo lo he tocado, lo he venido tocando y he venido diciendo como cosas relacionadas aquí en este espacio maravilloso, dado mi opinión respecto a la religión y hacia lo que las personas tienen como concepto de Dios. ¿Por qué? Porque fui una persona que viví toda mi vida, mi niñez, mi adolescencia, siendo cristiana. Cometí muchos errores en mi vida, muchos que aún me afectan, porque sí es muy fuerte lo que hablas de la subyugación, es súper fuerte, o sea, realmente uno se pone a analizar seriamente y es un tema hasta delicado. Entonces, no estoy criticando, digamos, lo que la gente opina de Dios, porque pues está bien, es algo que la espiritualidad es algo que la gente pues necesita y busca. Lo que estoy muy en contra es cómo quieren su selección, cómo ellos hacen su selección de seres humanos, de seres humanitos que están junto con ellos, siguiendo pues son hasta algunas normas que ellos mismos, o sea, que ellos mismos inventan para separarte y ponerte en un lugar aparte como si el resto de los seres humanos pues fueran nada y ellos son los especiales, cuando eso es realmente algo muy, ¿cómo decirlo? Ayúdame. Eh, pues es un poquito ridículo el hecho de pensar que yo soy mejor que tú solamente porque pienso y acepto normas que otros impusieron, porque ni siquiera es por el tema de
yo soy mejor que tú porque yo creo en Dios y tú no, que debería, pues, ser así, pero no, yo soy mejor que tú porque yo sí sigo estas normas que otros seres humanos inventaron para mí, para hacerme sentir avergonzada de mí, para hacerme sentir miedo de mí, para cohibirme de decir, para no tener conflictos con nadie, pero nada de esto que acabo de mencionar es una herramienta que te acerca a Dios, realmente. Entonces, este es como realmente mi crítica hacia el tema. No tiene nada que ver con Dios, no quiere decir que no, que no, soy atea y odio a Dios y porque pues no, no estoy en posición de hacerlo tampoco. Y sí, la gente subyugada puede llegar a sufrir muchísimo sin darse cuenta que está sufriendo muchísimo. Digamos, yo quiero retomar algo importante con respecto a lo que acabas de decir. Y es que esa subyugación lo lleva a uno a tomar malas decisiones, entre comillas. Pero es que ahí es donde entra la cuestión. Digamos, aquí yo también ya he expresado muy claramente mi odio hacia... No, no odio. Mi repudio. No, no repudio. En parte repudio. No, o sea, pongámoslo en términos de una ruptura ideológica. ¿Sí? Entonces, el problema de religiones se basa específicamente en la estructura que yo estoy manejando para poder llegar a entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? La subyugación que tú dices es la manera de ellos mantener y sostener a los creyentes. ¿Sí? Si tú no haces, tú te vas al infierno. Si tú miras, te vas al infierno. Si tú bebes, te vas al infierno. Pero si no lo haces, puedes hacer todo, absolutamente todo. Pero si te arrepientes, ya no vas al infierno. ¿Sí? Y esa doble moral o ese doble rasero, ese que yo digo, tristemente, es el que sostiene a las personas en una religión. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo. Yo estoy diciendo es, todos necesitan de algo para estar estables y estar bien. Si para ellas, para aquellas personas que están oprimidas y se sienten bien y están ahí, es porque lo necesitan. No es lo mejor para mi visión, pero es lo que necesitan. No está bien para una sociedad machista, pero pues lo necesitan. En eso entra la cuestión de ellos se sostienen por miedo, porque me voy a ir al infierno, bueno, X o Y, todo me lleva al infierno. Si no lo hago, me voy para el otro lado. En eso entra la cuestión, yo creo que es un poco más masticable para mí, y es, bueno, la persona que logra romper esa estructura de estar en una religión y sostenerse fuera de no pensar y decir, uy, me voy a ir al infierno porque me fue a tomar una pola.
me voy a ir al infierno porque tuve pensamientos impuros. Me voy a ir al infierno. O sea, que llegue a sostenerse y decir, venga, yo también siento, ¿sí? Digamos, Ahí es donde yo entro. ¿Digo? ¿te puedo interrumpir? ¿Te puedo interrumpir? Ese tema fue algo que yo hace pues mucho tiempo lo dialogué con alguien sobre el punto de arrepentirse, ¿sí? Eh, todos somos seres humanos y bueno, en este punto, si Dios nos hizo seres humanos y nos hizo así como somos, eh, ¿qué soy? O sea, ¿qué me meten tanto en la cabeza para yo querer dejar de ser humano? Porque ese es el punto final. Tengo que dejar de ser humano. La, me, me, la culpa, la culpa de ser humano es la que lo carcome a uno como una persona creyente. Porque lo que tú decías, un pensamiento impuro. ¿Quién no ha tenido un pensamiento impuro? O sea, dígame una persona. Bueno, Jesús, listo, ya, él es una deidad. Sí, sí, porque yo sé que alguien en su opinión va a decir, ok, él es una deidad, o sea, él ya no cuenta aquí como, pero el resto de los seres humanos, el Bueno, resto, el resto de los seres humanos hemos tenido pensamientos impuros, deseos carnales, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces yo llego, me acerco y digo, ¿por qué si Dios me creó un ser humano? ¿Por qué tengo que ir todos los días a decir, Dios, perdóname por cómo me creaste? bueno, yo como ser humano pobre que soy, tengo que mamarme, pero tengo que aguantarme, tengo que aguantarme las diferentes publicidades, propagandas de YouTube, etc., de Spotify, bueno. Y es muy curioso que pues siempre me aparecen comerciales de, de una iglesia, no voy a decir cuál. Te vamos a enseñar a orar. Ah, Te vamos no, a enseñar. sí, 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 son misioneros sí, yo lo sé, escucho. y quieren ser como Jesús. Y yo También digo, he visto el anuncio. carajo. Mira, ahí es donde yo digo, hace mucho tiempo, o sea, yo ya tengo muchos años. En la mitad de esos años, yo literalmente yo participaba. Yo era partícipe de la iglesia. X, no dar promociones acá. Y en esas interiorizaciones propias, yo decía, yo creo que lo mismo que tú acabas de decir, porque yo tengo que decir que yo estoy haciendo algo mal, que yo estoy pecando y que tengo que pedir perdón por ser humano, ¿sí? Y un humano que tiene sensaciones, tiene deseo, tiene etc, etc, etc. Y yo muchas veces lo dije, venga, ¿por qué? Me decían, es que la cuestión no es tener deseo, es controlarlo. Y yo digo, pues, ¿acaso qué? O sea, por no controlarlo, que me vuelvo un animal. Un asesino en serie. Ah, pille que ahí es donde entra la cuestión. Porque, listo,
cuando yo digo, es que yo necesito controlar mis instintos y mis deseos, es porque el animal que no lo controla está mal. Es decir, un perro que se va y se reproduce con una perra, está mal porque no tiene control. Y si yo en algún momento quisiera llegar a intentar reproducirme con una persona mi misma línea biológica, está mal, porque no estoy controlando mis deseos. Sí está mal porque los primos no pueden tener hijos. Pero de poder, puede, porque Sí, si o no, no, no podrían. Es que ahí es donde está el problema. O sea, si fuera, no sé, un perro con un hombre, no se puede tener, no se puede reproducir. Gametos con gametos no dan, ya, ¿sí? Biológicamente no se puede, pero sí se ¿sí? puede. O sea, ¿Ah? son impulsos, o sea, son los impulsos con los que fuimos creados. Digamos lo que Exacto. decías, lo Entonces del ahí es donde animal, lo entra, del perro que se va con su animal, es un impulso que tiene. O sea, no está mal lo que está haciendo porque es su impulso de como ser vivo y como ser animal que es. Es exactamente lo mismo con los seres humanos. exacto. Entonces si un primo le tiene ganas a su prima, pues ya, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Que esté bien o mal, según la sociedad, bueno, ya eso es problema de la misma sociedad, de la libertad que se hizo, que Las dijo la normas, sociedad. según las normas, digamos, de esta familia, de la que estamos hipotéticamente hablando, si, si no está bien, pues ellos como seres humanos que se gustan y sienten ese impulso y esa energía, pues tendrán que afrontar Exacto, lo que están viviendo. Si esta familia pues les da lo mismo, pues es que es lo que estamos hablando, es un impulso eh, humano que es que pueda o no no, pueda tener hijos, porque algunos tipos pueden salir bien, otros no, pero igual sigue siendo el problema de ellos dos. sí, y en eso tú tienes toda la razón, ¿sí? Porque pues a la final el que va a sostener el problema genético es el hijo, no tus papás. Ahora, eso no indica, porque digamos aquí en Colombia existe ¿cómo se llama eso? Bueno, los hijos entre primos, sí tiene nombre, pero no me acuerdo ahorita. Endogamia. Entonces la endogamia aquí en este país se ve, ¿sí? Y voy a decirlo de esta manera, ojalá no me maten, ojalá no me maten, pero digamos, muchos políticos, sus padres son endogámicos. Vamos a decir nombres. No, pero digamos ahí es donde entra. Para ellos no sucede nada. Es un círculo normal para ellos. Pero ahí es donde entra la cuestión. ¿Qué miedos se le implantaron? ¿Qué religión? ¿Qué límites le imponen? Ahí es donde entra la cuestión. La libertad, digamos, hay una película muy interesante, la verdad. Se llama La Guerra del Fuego, que establece todo el problema de la sociedad, ¿sí? Porque literalmente la sociedad se creó, cualquier sociedad que tú veas, se creó desde la endogamia.
primos con primos, tíos, primos, abuelos, se cruzan entre todos, pero siguen y ya. Y asimismo llegan a establecer vínculos con otras estructuras, que desde ahí comienza a ponerse el límite de decir, venga, si hay otras poblaciones, ¿yo por qué me tengo que quedar con mi prima? ¿Sí? Exacto. Pero entonces ahí es donde también entra la cuestión. ¿Cuál es el limitante? Esa estructura social. Y tú eres tan libre hasta donde te permita esa estructura social, sea religión, sea política, sea económica, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, por eso yo digo, la libertad es simplemente una estructura que dijimos, yo no puedo meter con mi prima de primer grado de consanguinidad porque la sociedad me lo prohíbe, la religión me lo prohíbe, bueno, X cosas me pueden decir que no lo haga, pero si quiero hacerlo, voy y lo hago. Y ahí es donde yo creo que entra el foco de libertad que yo establezco como algo como que va a suceder y que tiene que suceder. ¿Tú crees que las normas quitan algo de este significado efímero o fantasioso que es la libertad? Bueno, ya cuando hablamos de reglas, es un diálogo, hablando del capítulo anterior. Es la mera comunicación entre tú como sujeto, yo como sujeto y un tercero como sujeto. ¿Sí? Ahí es donde entra el fuerte de comunicación. De cuando yo me comunico, llegamos a acuerdos. Si llegamos a acuerdos, estamos bien. Si no, abramos nuestra sociedad y ya. Usted cree la suya, usted cree la suya, yo creo la mía. Para de contar. Y pues obviamente existirán tres libertades diferentes. Hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno, cuando cuentan la historia de cómo se creó Springfield, que no me acuerdo ahorita el nombre. El otro pueblo podían tener relaciones amorosas con sus primas, pero en Springfield no. Entonces ahí es donde uno queda curiosa la vaina. Cuando no se puede sostener esa comunicación y ese yo accedo, tú accedes y creamos esa amalgama, si no se puede, vaya, partámonos y ya, chao. Ahora, eso es entre dos o tres personas. Ahora imagínate una sociedad de 1000 personas con otra sociedad de 1000 personas y otra sociedad de 1000 personas. Primera cosa, intenta que las 1000 personas de cada sociedad tengan el mismo pensamiento y la misma finalidad. Y es donde radica el problema de las guerras. Y para no meterme mucho por ahí, porque me gusta, pero pues por algo está ahorita el problema de Israel. 4 frentes y 4 contra el mismo Israel. Y sosteniéndose bajo su estructura de que vamos a, bueno, su estructura, no voy a meter más ahí. Ok. ¿Ve? ¿Son necesarias? Sí, se necesitan.
se necesitan, pero el hecho que se necesiten no indica que tengan que ser acatadas a rajatabla. Porque no se puede. Una de dos, o pierdes tu libertad o tú decides sostenerse bajo la decisión